Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! ¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Geografía. Quien les habla, el profesor Boris Chumbile. Y bueno, pues de todas maneras siempre hacerles llegar un saludo cordial en esta nueva forma de preparación que ustedes vienen realizando. De todas maneras, siempre invocando a que estén en constante repaso, en constante lectura de todos los temas que se viene trabajando, ¿no? Entonces, la semana anterior hemos trabajado el tema de las 8 regiones, que prácticamente está bastante ligado con el tema de esta semana. Entonces, el día de hoy vamos a conocer acerca de los diferentes recursos naturales y también conoceremos acerca de la biodiversidad, ¿no? Y cómo conservar la biodiversidad, ¿no? Utilizando algunas propuestas como la teoría de las 3 R's, que de cierta manera inducen hacia la búsqueda del desarrollo sostenible. Entonces, empezamos con el primer tema, que vienen a ser los recursos naturales. La mayoría de nosotros nos hemos preguntado siempre, ¿no? ¿Qué es un recurso? O inclusive, sin necesidad de habernos hecho esta pregunta de qué viene a ser un recurso, hemos tenido a nuestra disposición cosas muy elementales, cosas muy básicas, como por ejemplo a la hora de poder prepararnos los alimentos, siempre utilizamos el agua. El agua entonces será un recurso importante. Entonces significa, muchachos, que nosotros venimos o estamos rodeados de todos los recursos que la naturaleza nos proporciona. Entonces, podríamos decir que los recursos naturales son todos los elementos, pero no solo elementos, jóvenes. También pueden ser diferentes materiales que la misma naturaleza se ha encargado, ¿no? Se ha encargado de producir, de elaborar, de generar durante miles y millones de años. Los diferentes recursos naturales que tenemos en la actualidad son resultado de millones de años, ¿no?, de trabajo arduo que le ha generado aquí a la naturaleza. Entonces, el hombre no interviene, jóvenes, para producir los recursos naturales. Como su mismo nombre, son recursos producidos, originados por la propia naturaleza. Entonces decimos que son todos los elementos materiales que nos ofrece la naturaleza o que encontramos en la naturaleza. Entonces, profesor, todo lo que nos rodea será prácticamente recurso natural. Efectivamente, todo lo que nos rodea viene a ser recurso natural. Entonces, la pregunta que nos podría surgir en este instante es, ¿pero todo no tiene valor o todo no tiene el mismo valor? Efectivamente, depende del contexto, depende de las circunstancias históricas que atraviesa la sociedad. Cada recurso va a cobrar importancia o no también. Entonces, vamos a mencionar en la actualidad, de todos los recursos, hay algunos que van a ser considerados recursos estratégicos. ¿Pero por qué recursos estratégicos? Justamente por el alto valor económico que van a tener estos recursos. Entonces yo podría decir, ¿qué cosa es un recurso? Es el conjunto de todo, ¿no? Pueden ser los árboles, pueden ser los ríos, los mares, las lagunas, o sea, todas las formas de agua, pueden ser las cordilleras, y las cordilleras están formadas de diferentes minerales. Pueden ser las nubes, puede ser el viento, puede ser el sol. Todo lo que nos rodea, en otras palabras, viene a ser recurso natural. Es la suma de lo biótico y también de lo abiótico. Todo eso es el famoso o los famosos recursos naturales. Entonces alguien dice, ¿y pero por qué es importante? ¿Para qué sirve? Antes de decir su importancia, obviamente vamos a mencionar lo siguiente. Estos recursos o estos elementos y materiales que nos ofrece la naturaleza, ¿qué hace el hombre? Entonces diremos, el hombre simplemente lo que hace es, el hombre lo utiliza, ¿ya?, de manera directa, o también lo puede transformar, lo utiliza y lo transforma, ¿no? Dependiendo qué cosa, profesor, dependiendo su necesidad. Entonces dice, el hombre lo utiliza y transforma para ¿qué cosa? Satisfacer. Esta palabra siempre es importante. Para satisfacer sus múltiples, ya vamos a poner así, sus necesidades. ¿Qué necesidades, profesor? Puede ser necesidades personales, ojo, puede ser necesidades personales,
o también puede ser necesidades sociales, personal, ¿ya? Y necesidades sociales, o sea que beneficien a todo un conjunto, ¿no?, de individuos, a todo un conjunto de población. Entonces, todos los recursos naturales el hombre lo utiliza y en algunos casos lo va a transformar, como decía, dependiendo de su necesidad, con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Y recuerden, las necesidades son múltiples. Cada día, cada minuto surgen necesidades diversas. El hombre nunca llega a satisfacer sus necesidades, por lo cual siempre en economía ustedes siempre utilizan un término, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, los recursos son escasos. ¿Ya? Los recursos son escasos, pero las necesidades que tiene el hombre son múltiples, por lo cual llegamos a un problema importante. ¿Cuál es el problema? Siempre va a haber carencia o escasez de recursos para satisfacer las necesidades de tantas personas, de tantos individuos. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Con qué finalidad el hombre busca o aprovecha estos recursos naturales? Su finalidad principal, jovencitos, yo creo que ustedes ya se están dando cuenta, lo más importante para el hombre es lograr lo que denominaríamos nosotros su bienestar. ¿Ya? Para lograr o alcanzar su bienestar. Con esa finalidad el hombre aprovecha todos los recursos naturales. Profesor, desde que apareció el hombre siempre ha ido aprovechando los recursos naturales. Efectivamente, desde que aparece, ¿no? Recuerden, por ejemplo, cuando decimos durante el Paleolítico, el hombre se encargaba o se caracterizaba por ser, que no permanecía en un lugar determinado, ¿no? Y además aprovechaba recursos como por ejemplo los peces, pescaba, era recolector, ¿no? Entonces, desde esa época hasta ahora, el hombre sigue aprovechando los recursos naturales porque de eso prácticamente nosotros dependemos. Sin duda, ¿no?, estos recursos naturales llegan a tener mayor importancia a medida que la ciencia y la tecnología van avanzando y que el hombre va requiriendo ciertos insumos para satisfacer esa industria cada vez más acelerada. Entonces, profesor, ¿por qué son importantes los recursos naturales? Chicos, los recursos naturales están directamente relacionados, muy ligados a la actividad económica, puesto que diremos lo siguiente, ¿no? Los recursos naturales inician lo que nosotros llamaríamos la cadena, en este caso ya no sería la cadena alimenticia, sino la cadena económica. ¿Por qué inician la cadena económica, profesor? Puesto que los recursos naturales, diremos, constituyen, ¿qué cosa, profesor? Constituyen la base de toda actividad económica. Esa sería la característica. Para hablar de la economía siempre, ya, económica, vamos a ponerlo acá completo. Cuando ustedes hablan de la economía siempre estamos hablando del uso de los recursos naturales, siempre. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis, diremos, el Perú históricamente ha dependido de los diferentes recursos que la naturaleza nos ha brindado. En la actualidad, el boom, ¿no?, el boom minero que llamamos nosotros, prácticamente es en función a un tipo de recurso natural denominado los minerales. Entonces, estos minerales, la mayoría que ahora son más importantes, más apetecidos por el mercado mundial, vienen a ser los minerales metálicos, mejor dicho. ¿Ya? Pero sin embargo, si seguimos analizando la historia del Perú, podremos decir que ha atravesado diferentes épocas. Por ejemplo, el Perú ha dependido de un recurso importantísimo dejado por las diferentes aves que viven en la costa, ¿no? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a al guano de las islas. Entonces, ha sido un recurso importante en aquel entonces. Por eso hay una característica de los recursos naturales que se refiere a la temporalidad. Quiere decir que un recurso natural, dependiendo la necesidad de ese entonces,
puede tener mayor importancia en la economía de un determinado lugar. En el caso del guano, no dejó de existir, sigue existiendo el guano. Sin embargo, ese guano ahora no tiene el mismo valor que antes. Quizás ha sido sustituido por otros productos, ¿no? ¿Qué más? El Perú también ha dependido de un recurso que nuestros bosques, nuestra Amazonía nos ha ofrecido de manera tan maravillosa. ¿De qué recurso estás hablando, profesor? Cuando digo Amazonía, ya más o menos están pensando ustedes acerca de un árbol que nos brindaba Jeve, ¿no? En este caso, el caucho. Entonces, de la misma manera, el Perú sigue dependiendo, por ejemplo, la extracción del anchovete en nuestro mar. Entonces, querrámoslo o no, nuestra economía, nuestro Producto Bruto Interno, depende principalmente de la exportación de los diferentes recursos naturales que disponemos. Entonces alguien me dirá, profe, ¿y cuántos tipos de recursos naturales existen? Va a depender el criterio, va a depender el estudio con el cual se le quiera clasificar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la división o clasificación de los recursos naturales según su origen, nosotros hablaremos de dos tipos de recursos. Recursos, ya vamos a poner acá, bióticos y obviamente los recursos abióticos. Entonces, ¿quiénes estarán, profesor, dentro de los recursos denominados bióticos? Su mismo nombre te indica, ¿no? Todos aquellos que tienen vida. Podemos poner acá de frente la flora y la fauna, ¿ya? Así, flora y fauna. Pero si me dicen los abióticos, podríamos decir todo el medio físico en el cual ustedes pueden encontrar pues los diferentes minerales. Y los minerales que ustedes imaginan pueden ser minerales metálicos, no metálicos y también los minerales energéticos. ¿Ya? Va a depender en todo caso, según su origen. Ahora, también hay otro criterio importante. Según el estado de desarrollo, o sea, según el momento en cómo tendríamos que analizar a un recurso. Por ejemplo, yo puedo decir, hay recursos denominados potenciales, y hay recursos denominados recursos actuales. ¿Cómo es eso, profesor? Nunca he escuchado. A ver, cuando dice recursos potenciales, diremos que son aquellos que están como una especie de reserva, que por alguna razón no se han explotado hasta el momento. Puede ser por carencia de tecnología, puede ser porque en el mercado todavía no tiene un valor tan importante, va a depender, pero que en el futuro podamos llegar a explotar. Un ejemplo de recurso potencial en el Perú. Estamos hablando, por ejemplo, de un mineral denominado litio, que han encontrado en el departamento de Puno, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Han confirmado ese gran hallazgo. Entonces, ahora ese mineral todavía no está siendo explotado, no está siendo extraído, por lo cual se convertiría en estos momentos en un recurso potencial, que en el futuro podría darle grandes rentabilidades económicas a nuestro país, ¿ya? Entonces diremos, los potenciales son los que aún no se explotan, ya como les decía, por diferentes factores. En cambio, los recursos actuales se refieren a aquellos que están en estos momentos en explotación, son aquellos que se están extrayendo, ¿no? Entonces diremos, son recursos que están en explotación. Entonces alguien me dice, profesor, entonces un ejemplo de recursos actuales sería, por decir, el petróleo de Loreto. Puede ser inclusive el cobre de los diferentes departamentos como Moquegua, Tacna, Apurímac, Arequipa, entre otros. Puede ser la extracción de oro en Cajamarca y entre otros lugares. Entonces, esos serían los recursos actuales. Ahora, profesor, ¿cuál es la forma más común o la clasificación más común que genera preguntas de examen de admisión? La forma más común de hacer preguntas es sobre esta última forma de clasificar a los recursos naturales. Cuando dice según la capacidad de renovación
o según la capacidad de regeneración, cualquiera de ellos, jóvenes, ¿ya? Entonces, según la capacidad de renovación o regeneración, de manera clásica se les suele dividir a los recursos de la siguiente manera. Primer tipo de recursos, voy a decir recursos renovables. Ahí está, recursos renovables. Entonces alguien me dice, ¿renovables? Sí, sería el primero, ¿no? El primero, recursos renovables. Entonces, por lógica, el segundo tipo de recursos, miren, lo pongo acá, sería B, denominaríamos recursos no renovables. Ya, no renovables. Esto sería la segunda forma de clasificar a los recursos naturales, no renovables. ¿Ya? Eso sería la segunda forma. Pero dentro de este mismo criterio, en los últimos años se viene incorporando una nueva forma de clasificar. Podría ponerlo yo aquí entonces, C, los recursos semi-renovables. Miren, entonces, según la capacidad de regeneración, lo clásico, ¿ya?, es clasificar a los recursos en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos grupos, profesor? Obviamente acabamos de decir recursos renovables y no renovables. Pero, jóvenes, el tercero también ya es importante ahora, los semi-renovables. Vamos a dar la diferencia rapidísimo. ¿Quiénes serían aquellos recursos renovables? Como su mismo nombre te indica, son aquellos, miren, son aquellos que se regeneran, se renuevan o se reproducen, dependiendo, pues, se reproducen, pero de manera constante. ¿Cómo es esto, profesor? Constante. Vamos a mencionar lo siguiente. Estos recursos, el hombre lo viene utilizando de manera permanente. Sin embargo, estos recursos no logran agotarse, porque la capacidad de consumo del hombre no supera a la capacidad de regenerarse o reproducirse que tienen de estos mismos recursos. ¿Quiénes estarían acá, profesor? Aquí estaría, por ejemplo, la flora, ¿ya? Aquí estaría la fauna. Sí o sí estaría la flora, la fauna. Estaría el suelo, inclusive, el suelo. Estos recursos están en constante regeneración, no todos los días la flora, la fauna está regenerándose o están reproduciéndose en caso de estos dos. Pero a ello tendríamos que sumarlo, miren, lo vamos a sumar a estos tres con algunos recursos que nosotros llamamos recursos inagotables. ¿Quiénes serían los inagotables, profesor? A ver, ¿quiénes serían los inagotables? Son aquellos recursos que, según los estudios, no se van a acabar. Son aquellos recursos que pueden ser alternativas, ¿no?, de energía para poder reemplazar a la energía tradicional, que sería la energía producida por el petróleo, por el carbón, por el gas natural. Aquí estarían, por ejemplo, la energía solar, la energía geotérmica, la energía nuclear, la energía eólica, la energía mareomotriz, entre otros. ¿Ya? Entonces los renovables son ellos. Los no renovables, como su mismo nombre te dice, son aquellos que tienden ¿a qué, profesor? Tienden a agotarse, tienden a extinguirse, principalmente después de su uso. Profesor, ¿quiénes son ellos? Aquí principalmente, jovencitos, estaríamos hablando nosotros de los diferentes minerales. ¿Ya? Los minerales, como les decía, pueden ser minerales metálicos, no metálicos, energéticos. Aquí una aclaración. Los recursos no renovables no quiere decir que jamás se puedan regenerar. Sí se regeneran,
sí se renuevan. Ojo chicos, los no renovables sí se regeneran. Sin embargo, para que se regeneren, no dependen de un día, de un año, de meses, sino dependen de miles de años, de millones de años, para que se puedan regenerar nuevamente. Un ejemplo sería el caso del petróleo. El petróleo en algún momento sí o sí tiene que acabarse, pero eso no significa que ya no volvamos a encontrar en la Tierra, lo vamos a volver a encontrar. Pero para que eso ocurra tendría que transcurrir miles y millones de años. Profesor, ¿y quiénes son los semirrenovables? A ver, para finalizar este punto diremos, los recursos semirrenovables son aquellos que están en un proceso de peligro, están en una situación de riesgo, ¿no? Por el uso excesivo que realiza el hombre. Entonces, ¿quiénes están ahí, profesor? Aquí está la flora, aquí está el suelo y aquí está el agua. ¿Por qué los tres? Ojo, los tres son renovables porque todos los días se regeneran. Sin embargo, cuando le ponemos en peligro, cuando abusamos del consumo o hacemos un consumo desmesurado, prácticamente estos tienden a extinguirse, están en peligro, se sienten debilitados, por lo cual se consideran semirrenovables. Ejemplo, si yo digo que el Perú tiene recursos importantes como la Amazonía, podría ser un recurso renovable, porque todos los días se regenera. Pero si yo digo la Amazonía a diario está siendo deforestada en muchas hectáreas, las plantas, los árboles ya no son renovables, se convertirían, dependiendo de ese contexto, en recursos semirrenovables, o sea que están en peligro de extinción, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con este tema de los recursos. Muy bien, jóvenes, vamos a hablar ahora acerca de la biodiversidad. Profesor, ¿pero qué tiene que ver la biodiversidad con los recursos naturales? Chicos, están totalmente vinculados. Hay un vínculo muy estrecho entre ambos temas. Cuando hablamos de la biodiversidad, nos estamos refiriendo de la gran cantidad de especies de flora y fauna que pueden existir en un determinado lugar. Entonces, esas especies de flora y fauna, en otras palabras, representan recursos importantes del que depende el hombre. Entonces nosotros dependemos, recuerden, los hombres en general dependemos principalmente del uso adecuado de los recursos naturales y sin duda de la biodiversidad. Entonces alguien me dice, profesor, cuando yo escucho la palabra biodiversidad, estoy imaginándome en la cantidad de especies que pueden existir de plantas y animales. Efectivamente, muchachos, puede ser ambas cosas. Pero también hay que tener en cuenta algo, no solo la biodiversidad se refiere a lo que ya existe, o sea, la cantidad de plantas y animales que existe. La biodiversidad se refiere a esto, miren, esta palabrita es importante, cuando te dicen la variabilidad. Profe, pero variedad y variabilidad no es lo mismo. Variabilidad se refiere a que en este mismo instante, en los diferentes organismos, en las diferentes especies, está originándose una mutación, está originándose un cambio que se va a evidenciar en muchos años. Entonces, quiere decir que la cantidad de especies, tanto de animales y plantas, no están ya totalmente definidas. En el futuro van a surgir nuevas especies, van a surgir nuevas variedades de algunas especies que ya conocemos y algunas obviamente van a ir desapareciendo. Entonces, ¿qué es la biodiversidad? Es la variabilidad, o sea, ese cambio que sigue ocurriendo en el interior de cada individuo, ¿ya? Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente. Cuando dice de cualquier fuente, nosotros podemos decir, ¿ya?, de ecosistemas. Pueden ser de ecosistemas, y ustedes saben que hay ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas mixtos. Cualquiera de ellos, dentro de ellos va a haber una variabilidad siempre. Y también diremos, y la variabilidad o variedad de qué? Variedad
de organismos en una determinada especie. Entonces, alguien me decía, no, profesor, yo justo conversaba con algunos muchachos y decía, profesor, yo en esto de la variabilidad que van evolucionando, yo no creo. Yo estoy convencido de la idea de la religión que me dice que todo ha sido creado. Chicos, no podemos desmerecer ni uno ni la otra teoría, ni ninguna de las versiones. Pero hay que ser un poco objetivos y decir, ¿no? Así, ojo, piensen, así haya sido creado los organismos en la Tierra, esos organismos no permanecen intactos. Estos organismos van cambiando a través de las diferentes épocas y eras que atraviesa la Tierra, ¿no? Obviamente estos cambios van a durar muchísimos años, muchísimo tiempo. Por eso diremos que todo esto de la biodiversidad simplemente es producto, miren, voy a poner así, producto de miles y millones de años. Justo había una preguntita que me hacía alguien, ¿no? Me decía, profesor, yo no creo en esa teoría de que el hombre haya surgido del mono, aunque esa idea es muy errada, ¿no? El hombre no ha surgido del mono, sino de una especie distinta al mono. Sin embargo, lo que ustedes deben entender, y me decía la siguiente pregunta, y si así ha ocurrido, ¿por qué hasta ahora no seguimos cambiando? Entonces, la respuesta es simple, muchachos. Los cambios en un organismo van a ocurrir en muchos años. Profesor, ¿por qué ocurre un cambio en miles de años? Porque las especies van a ir adaptándose a las nuevas condiciones climáticas, a las nuevas condiciones geológicas, que obviamente van a generar grandes transformaciones. Muchas especies terminarán extinguiéndose, otras volverán a aparecer. Entonces, si analizamos entre toda la evolución que ha ocurrido en la Tierra de las diferentes especies, obviamente hay pruebas que vienen a ser los diferentes fósiles de animales y plantas que se han encontrado. Entonces, sin irnos lejos, cuando el hombre empezó a poblar América, existió en este lugar diferentes animales. Un ejemplo más típico sería el tigre de dientes de sable, el mamut, por ejemplo, ¿no? que se extinguieron justamente por los cambios que estaba ocurriendo en el clima a nivel mundial. Entonces, la biodiversidad, ahora alguien me pregunta, ¿cómo me doy cuenta que hay biodiversidad en un lugar? Fácil, porque puedes observar, distinguir diferentes especies y en una misma especie diferentes variedades. Entonces, eso sería un indicador para ti de la biodiversidad. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Aquí hemos puesto algo fundamental. La biodiversidad, recuerden, no deja de ser recurso natural, Entonces, la biodiversidad nos provee de los recursos naturales. Mientras mayor diversidad de flora y fauna exista, por lógica, los beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Por qué, profesor? Porque vamos a tener mayor variedad de recursos que van a permitir nuestra existencia, van a permitir nuestra supervivencia, no solo ahora, sino de antes y de lo que viene también. Inclusive, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Otra importancia de la biodiversidad sería que permite satisfacer nuestras necesidades. Cuando nosotros hablamos de la biodiversidad, ¿cuál es el producto o cuáles son los 4 productos más consumidos en la Tierra, por ejemplo? Los 4 productos más consumidos vienen a ser el trigo, ya, uno de ellos. ¿Qué más? Hablaríamos del trigo, del maíz, de la papa, ¿no? Y si nos detenemos ahí, diríamos, y el arroz, antes que me olvide. Si nos detenemos ahí, diríamos, del trigo, del arroz, de la papa y el maíz, 2 de esos productos son originarios de América y muchos autores afirman que son originarios de nuestro país, como en el caso de la papa y el maíz. Y la pregunta sería, cuando hablamos de la papa, hablamos de un montón, de muchas, más de 4.000, ¿qué cosas? Variedades. Por eso dice, permite satisfacer nuestras múltiples necesidades, ¿ya? Y además, aquí hay algo importante que les puede llamar la atención. Cuando hablamos de la biodiversidad, dice, contribuye a su misma conservación.
¿Cómo es eso, profesor? Decía, mientras más biodiversidad se conserva mejor. Sí, efectivamente. Por ejemplo, si nosotros hablamos, mientras más vegetación, mientras más bosques, mientras más árboles en un lugar determinado, va a proteger ¿de qué? De un proceso inevitable denominado la erosión. ¿Y qué es la erosión? Es un proceso de desgaste, es un proceso donde el suelo pierde su fertilidad, por ejemplo. Entonces, esto, mientras más vegetación exista, va a generar que la cobertura vegetal esta impida de que el suelo se desgaste fácilmente. Entonces, ayuda a su propia conservación. Mientras más plantas, va a generar mayor existencia de animales también, ¿ya? Ahora, les decía hace rato que una de las maneras de darte cuenta que hay mucha diversidad en un lugar es observando directamente las especies. Eso porque lo podemos observar, inclusive también podemos observar los ecosistemas. Pero hay algo que no podemos observar, que es algo muy pequeño, en niveles muy internos que van a ocurrir en todos los organismos. Entonces, en el aspecto de la biología, ustedes saben que todo está organizado de lo más simple a lo más complejo. Entonces, vamos a decir que la biodiversidad se manifiesta a través de 3 niveles. El primer nivel que nosotros vamos a mencionar se denomina el nivel genético. Este es el primer nivel, ¿ya? El nivel genético. Ahí está, el nivel genético. ¿Cuál sería el segundo nivel, profesor? El segundo nivel, esto sí es visible, se denominaría nivel especie. Ajá, ahí está, nivel especie. Y el tercer nivel, que también es visible, se denominaría nivel ecológico o ecosistema. Entonces, gracias a estos 3 aspectos, nosotros podemos demostrar que hay una gran variedad y variabilidad, ¿no?, de flora y fauna. Cuando alguien me dice nivel genético, esto va a ocurrir en el interior de un determinado individuo, en el interior de un determinado organismo. Entonces, este nivel, diremos el nivel genético, muestra o es, diremos, la variedad. ¿De qué, profesor? Variedad de la información genética. ¿Ya? La variedad de la información genética. Genética contenida, aunque se vamos a poner contenida en una especie determinada. Entonces, a ver, ¿cómo lo podemos hacer más simple esa explicación, profesor? Cuando ustedes hablan, por ejemplo, ¿ya? Cuando ustedes hablan del nivel genético, en una misma especie va a existir, por ejemplo, si hablamos de la papa, hace rato hablábamos, la papa no todas tienen el mismo color, no todos tienen el mismo sabor, no todos tienen la misma forma. Entonces, esos rasgos visibles ante nosotros nos hace pensar, ¿no?, y nos hace comprobar además que dentro de una misma especie, que en este caso sería la papa, hay variedades, hay muchos rasgos, hay muchas características. Cuando ustedes se comparan con sus hermanos, por ejemplo, recuerden, tú y tu hermano son producto del mismo papá y de la misma mamá. Pero sin embargo, pese a ser producto de ambos o de los mismos padres, no nos parecemos mucho. Cada quien tenemos características o rasgos totalmente diferentes. Algunos, ¿no?, salieron con el cabello medio crespito, otros salieron con el cabello todo como de espina, ¿no? Y otros salieron, por ejemplo, morenitos, otros salieron blanquitos, pese a ser del mismo papá y de la misma mamá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en cada uno de nosotros han prevalecido ciertas características, ¿no?, de la información genética que nos han proporcionado nuestros padres. Entonces, yo puedo hablar acá de variedades. Puedo decir, hay variedad de ¿qué, profesor? De papa, hay variedad de maíz, hay variedades de quinoa, ¿no?, quinoa, de uva, ¿no?, entre otros.
¿no? Entonces, es posible dentro de una misma especie observar diferencias, características totalmente, ¿no?, independientes. Ahora, esto, como les decía, no se ve, pero sin embargo es el nivel más importante. Si dentro de cada individuo no ocurriera la variabilidad genética, prácticamente en un futuro hablaríamos de todo que sería igual. No habría diferencias en especies, ¿no? Y si no hay diferentes especies, los ecosistemas tendrían que ser prácticamente iguales. Ya. Ahora, ¿y el nivel especie qué traduce? ¿En qué se traduce? Este nivel expresa la diversidad. ¿Ya? La diversidad, ¿pero de qué, profesor? La diversidad de especies. La diversidad de especies existentes en la Tierra. Existentes, que pueden ser visibles. Un ejemplo de esto... Ahora ya no voy a decir variedad, ahora voy a referirme de frente, voy a decir especies. ¿Especies de qué? Pero podemos hablar especies de aves, porque yo no puedo decir que un cóndor y la gallina sean de la misma especie, no puedo decir que son variedades de una misma especie, eso jamás va a ocurrir. Son especies totalmente diferentes. Ahora, especies de peces, y siempre ponemos un ejemplo claro. Cuando hablamos de peces, hay una gran cantidad de especies de peces. Podemos hablar de los tiburones, que es una especie distinta. Podemos hablar del paiche, podemos hablar de la trucha. Ojo. Y sin embargo, ¿cómo yo me daría cuenta cuando hablo de la trucha, del paiche y del tiburón? Estoy hablando de especie, de acá, del segundo nivel. Profe, ¿y cómo sería el primer nivel genético en cada uno de ellos? Cuando hablas de la trucha, por ejemplo, las truchas no son todas iguales. Entonces hay variedades de truchas. Eso sería el nivel genético. Igual en los tiburones o subespecies también lo denominan, ¿no? Igual en los paiches se diferencian en el color de su piel, se diferencian en el color de su carne, entre otros aspectos, ¿ya? Entonces digo especies de aves, de peces, especies, por ejemplo, de mamíferos, especies de reptiles, entre otros, ¿ya? Etcétera. Y finalmente el nivel ecosistema. Esto a su vez diremos que representa, ¿qué cosa, profesor? Representa la existencia de ¿qué? La existencia de diversos. ¿Pero diversos qué? Diversos ecosistemas, como lo dijimos hace un instante. Pueden ser ecosistemas marinos, pueden ser ecosistemas acuáticos de todas las formas que ustedes quieran imaginar, pueden ser terrestres, mixtos, ¿no? Entonces, ejemplos, las praderas, los bosques, pueden ser, por ejemplo, las mesetas, pueden ser lagos, desiertos, lagunas, ¿no? Bofedales, todos esos representan ecosistemas diferentes y en cada ecosistema hay un conjunto de especies. Y dentro de cada especie está existiendo una variabilidad genética que en un futuro se traducirá en una nueva variedad o en una nueva especie. Entonces, hijitos, repito, de los tres niveles, el nivel indispensable, importante, básico, fundamental, es el nivel netamente genético. Bien, muchachos, vamos a proseguir entonces con este punto que está bastante importante, ¿no? Acerca de la biodiversidad. Muchos de nosotros nos preguntamos, en los últimos años, en el prospecto de admisión han ido introduciendo temas muy relacionados a la conservación del ambiente, al manejo de los recursos naturales, a la conservación de la biodiversidad. Entonces son preguntas bastante esenciales que como ciudadanos conscientes y responsables debemos formarnos, ¿no? De una manera, digamos, más conscientes para poder preservar y mejorar el ambiente en el que nosotros vivimos. Entonces, como hablábamos de la biodiversidad, decíamos que es una gran cantidad de especies de flora y fauna que existen. Estamos contentos con eso. Sin embargo, esta gran biodiversidad está en una situación de riesgo. ¿Pero por qué, profesor, está en una situación de riesgo? Porque hay ciertas amenazas que pueden conducir
hacia su extinción. Entonces, ¿qué cosas serían las amenazas hacia la biodiversidad? Una de las amenazas fundamentales grandes en estos momentos viene a ser el famoso cambio, voy a poner acá, el famoso cambio climático. El famoso cambio climático. Por ende, también diríamos el calentamiento global, ¿ya? Esto provocado siempre por la misma naturaleza, pero con mayor incidencia provocado por el hombre. Entonces, con este cambio climático, siempre las especies van a llegar a extinguirse, o también van a llegar a adaptarse y a cambiar, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, eso es un proceso. Otra amenaza, profesor, viene a ser la pérdida de su hábitat. Pérdida de su hábitat. Profesor, ¿cómo es eso? Chicos, cuando hablamos de la pérdida de su hábitat, ¿no? El hábitat es el lugar donde vive una determinada especie, recuérdenlo. ¿Pero por qué se puede perder el hábitat de una determinada especie? Por muchos factores, principalmente relacionados con la actividad humana, por la agricultura, por la ganadería, ¿no? Por la contaminación, por la deforestación, entre otros aspectos que van a generar, ¿no? Que los animales y las plantas pierdan su hábitat y por tanto ya es un riesgo a la biodiversidad. Otro sería también con la introducción de especies, vamos a poner así, de especies, pondremos especies exóticas. ¿Cómo? No entiendo, profesor. Cuando nosotros importamos plantas o traemos animales que son oriundos, originarios de otros lugares y queremos que se reproduzcan en nuestro medio donde vivimos, prácticamente vamos a generar que estas nuevas especies, ¿no? Depreden y extingan a las otras especies que existían anteriormente. Eso ha pasado con la llegada de los españoles. Recuerden que el caballo, ¿no? El burro, la gallina, el cerdo y muchos animales y muchas plantas que ahora tenemos son plantas incorporadas, traídas desde otros lugares. Y sin duda esto habrá ocasionado que las especies nativas oriundas que existían aquí se hayan extinguido. Entonces, ¿eso por qué? Por la cultura, por la misma costumbre de consumir animales, ¿no? Diferentes como el cerdo, como digamos los ovinos, como los vacunos, entre otros. Ya, eso sería la introducción de especies exóticas. Otra situación que conlleve a una amenaza, profesor. Otra situación, vamos a poner nosotros acá, la contaminación. La contaminación en todas sus modalidades, contaminación del agua, del suelo, ¿no? Del aire, que va a generar un desequilibrio, va a romper el equilibrio ecológico, por lo tanto las especies van a o bien morir o bien migrar hacia otros lugares. Entonces todas estas acciones, como les repito, están principalmente orientadas o están principalmente ocasionadas por el hombre. Estas amenazas pueden conllevar a una extinción de las especies. Y cuando hablamos de extinción, como que recién se nos para la orejita y decimos extinción. Ah, no, qué mal. Entonces, pero cuando mencionamos la palabra extinción, la mayoría entendemos, pobrecito, una especie, extinción es cuando una especie determinada desaparece de la tierra. Sí es cierto. Una extinción es cuando el último ejemplar de una determinada especie muere y en consecuencia ya no lo volveremos a encontrar jamás en la tierra. Pero para que no estemos llegando todavía hasta ese preciso instante, hay 3 formas de extinción de las especies y cada una de ellas viene a ser ya una alerta para el hombre para que pueda tomar ciertas medidas, ciertas acciones con la finalidad de mejorar o revertir la situación. ¿Cuál es la primera forma de extinción? La primera forma de extinción se llama la extinción local. ¿Ya? La otra se va a denominar extinción ecológica. Y la última, que es sin duda la más peligrosa, a la que no debemos llegar,
se denomina extinción biológica. ¿Ya? Las tres formas de extinción, hijitos, obviamente siguen un orden jerárquico. El primer aviso, que ya debe significar preocupación para el hombre, debe ser la extinción de carácter local. ¿En qué consiste eso? Como su mismo nombre te menciona, es local. Desaparecen los animales, las plantas en un área específica, en un área muy pequeña, pero siguen existiendo en otras áreas, ¿no? Entonces diremos extinción local cuando una especie desaparece. ¿De dónde? Desaparece de un lugar, pero diremos, pero ¿qué, profesor? Pero sigue existiendo. ¿Sigue existiendo en dónde? Sigue existiendo en otros lugares. Esa sería la característica. Ejemplo, podríamos mencionar, ¿saben qué? A ver, las vizcachas. Son roedores muy oriundos, típicos, originarios de toda esta zona. Pero por la presencia del hombre y por el crecimiento de la ciudad de Ayacucho, estos animales han ido desapareciendo de este lugar. Entonces, en Ayacucho, en la ciudad, ya estamos en este primer punto de extinción local, ya desapareció. Entonces, ya debemos preocuparnos por revertir ese problema. Sin embargo, la otra forma de extinción ecológica ya es un poquito más preocupante. Ya no habla de un área pequeña, ahora habla de áreas relativamente más extensas. Entonces diremos, extinción ecológica es cuando el número, vamos a poner así, el número, ¿de qué, profesor? El número de una especie disminuye, pero ¿de dónde? Ya disminuye en todos los lugares donde existe esta determinada especie. Va disminuyendo en número. Ya es preocupante, ya no solo para una región, ya no solo para una comunidad, sino para todos en general. Y lo que debemos evitar es llegar a este último punto. ¿Qué es ese último punto, profesor? Este último punto, dice, es cuando el último ejemplar ¿de qué? De una especie, cuando es el último ejemplar de una especie, muere. Ojo, el último que quedaba finalmente muere y en consecuencia no se vuelve a encontrar esta especie. Entonces, si nos vamos a percatar de las tres formas de extinción, cada uno de ellos es un indicador. El primero es un indicador para que el hombre ya vaya preocupándose y decir, no, esta especie ha desaparecido acá, tenemos que hacer algo para revertir esta situación. La extinción ecológica es para que ya no solo el hombre de un lugar se preocupe, sino para que la comunidad o el mundo en general se preocupe por esa especie porque ya está amenazada, está en riesgo. La última forma de extinción es irreversible. Prácticamente nosotros no podemos hacer nada para devolver, ¿no?, a que esa especie exista. ¿Ya? Eso es para que despierten un poquito. Yo imagino que estaban durmiendo ya, ¿no? Ya, a ver, está con trucos también. Pues. Ya, listo. Entonces, jóvenes, ahora la pregunta es, profesor, ¿y qué debemos hacer para evitar que las especies se extingan? ¿Qué debemos hacer? ¿No? Hay ciertas características que se puede cumplir, pero hay un aspecto importante que sería la conservación. ¿Cómo conservamos las especies? Podemos conservar las especies de dos maneras. Una de ellas sería la conservación in situ. Ahí está, in situ. Y la otra se dice conservación ex situ. ¿Cuál es la diferencia? In situ quiere decir en el mismo lugar. La conservación se desarrolla en el mismo lugar, o simplemente vamos a poner así, en el mismo, ¿ya?, en el mismo lugar o en su mismo hábitat.
Entonces yo puedo decir, por ejemplo, cuando ustedes hablan de las famosas áreas naturales protegidas, viene a ser una forma de conservación la biodiversidad o los recursos, pero de manera in situ. Cuando hablamos de pampas galeras, por ejemplo, que está al sur de Ayacucho, donde se protege, se preserva, se conserva, ¿qué cosa? Las vicuñas, no han decidido sacar a las vicuñas y llevarlo a otro lugar. Han decidido conservar todo el lugar donde viven y se desarrollan las vicuñas. Entonces, es una conservación in situ, ¿no? Las famosas áreas naturales protegidas. En cambio, su mismo nombre te dice ex situ. ¿Qué quiere decir? Esta conservación es fuera de su hábitat. Ya fuera de su hábitat. Profesor, ¿dónde entonces va a ser esta conservación? ¿Ya? Entonces, puede ser, por ejemplo, en los, podemos mencionar aquí los acuarios, podemos mencionar, por ejemplo, los zoológicos, podemos mencionar los viveros, ¿no? Donde las plantas van a ser preservadas, los animales van a ser conservados. Normalmente, en los zoológicos, los animales llegan cuando ya no pueden volver a su hábitat natural. ¿Por qué? Porque han perdido todas las características, todas las condiciones de supervivencia, porque han nacido en cautiverio o han vivido mucho tiempo en cautiverio. Entonces es imposible que se pueda devolver a su hábitat, ¿ya? Entonces esas serían las formas de conservar. Profesor, pero yo como ciudadano responsable, ¿qué debería hacer? ¿No? Entonces, todo lo que estamos mencionando nosotros debe orientarse a algo fundamental. ¿Cuál es ese algo fundamental? El famoso consumo responsable. ¿En qué consiste el consumo responsable, profesor? Es una alternativa que nos dan ahora para poder conservar tanto los recursos naturales y la biodiversidad. Como su mismo nombre dice, es un consumo consciente, es un consumo que el ciudadano lo hace de manera responsable con la finalidad de utilizar solo lo necesario y no utilizar en exceso los diferentes recursos que pueden generar su extinción, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de biodiversidad, tendríamos que hacer un ejemplito de la biodiversidad del Perú. Muchos de ustedes cuando leen algunos artículos de periódicos o en internet, alguna nota sale y dice, ¿no? El Perú es un país mega diverso. Efectivamente, nuestro país es considerado, jóvenes, está considerado dentro de ¿qué? Dentro de los 12 países megadiversos. O sea, tenemos una gran diversidad de flora y fauna. La gran pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué nuestro país es considerado un país megadiverso? Obviamente para eso existen ciertas causas que vamos a analizarlo nosotros en este preciso momento. A ver, si nosotros recordamos, yo trazo más o menos así, a ver, atentos, obviamente esto viene a ser el ecuador terrestre, ¿ya? El ecuador terrestre, que es la zona intermedia donde los rayos solares gran parte del año llegan de manera directa. Ahora, también ustedes recordarán que aquí se encuentra el famoso trópico de Cáncer en el norte. En el sur tenemos el trópico de Capricornio. En el norte también tenemos el famoso círculo polar ártico y en el sur tenemos el círculo polar antártico. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque el lugar donde se encuentra nuestro país, el Perú, es un lugar afortunado, jóvenes. Es un lugar que reúne las diferentes condiciones básicas. ¿Cuál es esa condición en primer lugar, profesor? Que se ubica el Perú en una zona netamente tropical. Esta es la primera condición, miren, es la primera condición para que el Perú sea un país megadiverso, que esté ubicado en una zona tropical, ¿ya? En una zona tropical. ¿Qué más, profesor? Si ustedes se dan cuenta, por toda Sudamérica e incluyendo el Perú,
atraviesa una gran cadena montañosa, un sistema montañoso, al cual nosotros le vamos a denominar con el nombre de cordillera de los Andes. Cordillera de los Andes. Entonces, hasta ahora vamos conociendo dos causas fundamentales, dos causas principales. La zona tropical, ojo, el Perú es megadiverso porque está ubicado en la zona tropical, porque está atravesado por la cordillera de los Andes, pero también por esto que es sumamente importante. En nuestro mar hay una corriente, miren, que viene desde el norte, denominada corriente, ojo, corriente del Niño, que genera aguas cálidas. Por lo tanto, vamos a tener un ecosistema cálido, un ecosistema tropical, ¿no? Con especies totalmente propias de este lugar. Pero desde el sur, observen, desde el sur más o menos recorre otra corriente así. Entonces, esta otra corriente también es importante, denominada corriente peruana o llamada también corriente de Humboldt, que lleva aguas netamente frías. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hijitos, son 4 las causas fundamentales para que el Perú sea un país megadiverso. En algún examen ya vino esta pregunta hace poco, cuando decía, ¿no? La causa fundamental para la biodiversidad o la megadiversidad del Perú, tú vas a responder, si tienes entre todos, esto vas a responder: la cordillera de los Andes. Recuerden que por su ubicación el Perú debería tener solamente un clima, el clima tropical. Debería tener flora y fauna solamente de origen tropical. Sin embargo, por la cordillera de los Andes, la flora y la fauna es variada porque se generan diversos pisos ecológicos o altitudinales. Entonces, estas son las causas fundamentales, pero ya sabes que esta es la más importante de todas. Ya, listo. Algunos datos fundamentales, profesor. El Perú se caracteriza porque posee 28 de los 32 climas que existen en el mundo, ¿no? Y esto ya dijimos por la cordillera de los Andes, que es una barrera importante. Tiene 84 de las 104 zonas de vida natural. Además, los estudios determinan que el Perú es el primer país en el mundo en cuanto a la flora, pero a las plantas con propiedades conocidas, principalmente utilizadas para, ¿no?, uso medicinal. Primero en variedades de papa, más de 4.000 variedades dijimos, y estoy seguro que nosotros a las justas habremos comido unas 4, 5, 6 variedades, ¿no? Entonces, ahora, también dice primero en peces, segundo en aves, tercero en anfibios, en mamíferos. El Perú se caracteriza por tener el roedor más grande del mundo, ¿no? El famoso ronzoco, tamaño de un perro más o menos. También tenemos el fruto más grande de la tierra, el zapallo macre. La flor más grande, la orquídea, que llegaba a medir más de 13 metros. O tenemos la planta que da flor o que genera más flores en el mundo. Podríamos decir la planta de mayor inflorescencia en el mundo, la famosa planta denominada Puya de Raimondi o denominada también Titanca. Entonces, son algunos récords que posee nuestro país, con el cual ha sido catalogado uno de los países megadiversos del mundo, ¿ya? Entonces, eso sería respecto a la biodiversidad del Perú. Bien, muchachos, ya casi estamos llegando al final de nuestra sesión. Estamos hablando acerca de los recursos naturales, hemos hablado acerca de la biodiversidad, ¿no?, que son fuentes de, digamos, de materiales, de elementos para que el hombre pueda satisfacer sus diferentes necesidades. Entonces, hablábamos de los grandes riesgos que tiene la biodiversidad. Entonces, en un examen de admisión había una pregunta que decía: ¿el Perú es considerado un país megadiverso? Sí, es megadiverso. ¿Por qué? Habíamos dicho por la cordillera de los Andes, que es la causa más importante, más fundamental. Sin embargo, hijos, también el Perú, pese a ser un país megadiverso, es uno de los países que tiene el mayor riesgo, o es uno de los países más afectados, ¿no?, por su vulnerabilidad
¿no?, por el cambio climático, ¿no? Está entre los 4 países más afectados en el mundo por este cambio climático. ¿Y por qué razón? Hay algunas causas. Un ejemplo claro, ¿cuáles serían esas causas? Que el Perú está ubicado en una zona tropical, o sea, en una zona calurosa donde las montañas cubiertas de glaciares no debería existir, porque estamos en una zona calurosa. Sin embargo, por la altitud que presentan estas montañas, ha generado la presencia de estos glaciares. Entonces, no olviden que la biodiversidad del Perú está en gran riesgo, está en gran peligro. La semana pasada decíamos, ¿cuál es el ave nacional del Perú? Gallito de las rocas. ¿Cuál es la flor nacional del Perú? La cantuta. ¿Cuál es el árbol nacional del Perú? El árbol de la quina. ¿Cuál es el animal nacional del Perú? La vicuña. Entonces, nosotros mencionamos tantas cosas que a veces nos sentimos orgullosos, que sí, que el gallito de las rocas, que sí, digamos, la flor de la cantuta, pero sin embargo, estas especies que acabamos de mencionar están en peligro de extinción. ¿Y por qué? Por culpa de los mismos peruanos que no sabemos valorar, que no sabemos respetar lo que existe en nuestro territorio. Entonces, jóvenes, ojo, está en riesgo esta gran diversidad que tiene el Perú. ¿Y cuál sería la forma más adecuada de que nosotros podamos hacer o proteger esta biodiversidad? Es practicando, ¿no?, la famosa teoría de las 3 R's. Ahora ya se habla de 5 R's, ¿no? Pero en el Perú apenas vamos concientizándonos de estas famosas 3 R's. ¿En qué consisten las 3 R's? ¿No? Las 3 R's están basadas en la reducción, en la reutilización y en el reciclaje de los diferentes residuos. ¿Pero de dónde surge? ¿Cómo surge? Después de la primera revolución industrial, ¿no?, prácticamente se depredan bosques, se contamina el aire de diferentes países, sobre todo europeos, obviamente. Y en la segunda revolución industrial, el uso del combustible, del petróleo, va a generar el daño ecológico a diferentes lugares por su extracción. Estos aspectos van a producir en mucha gente sentimientos, ¿no?, o iniciativas de conservación. Se van a movilizar gente en diferentes partes del mundo protestando contra esta deforestación, contra esta contaminación que se hacía de manera cada vez atroz en nuestro ambiente, ¿no? Producto de estos movimientos se han logrado diferentes, ¿no?, leyes que van en beneficio de la conservación y protección de los recursos naturales y también de la biodiversidad. En el mundo, por ejemplo, existe el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es una entidad encargada de proteger la biodiversidad, ¿ya? En el Perú también tenemos la Comisión de la Diversidad Biológica encargada de proteger la diversidad biológica. Entonces son instituciones que surgen por la misma necesidad, por el mismo clamor de la población. Entonces, una de estas corrientes ecologistas llamada Greenpeace, yo sé que ustedes han escuchado bastante, es la que propone esta teoría de las 3 R's. Pero ¿cuál es su objetivo? ¿Qué busca este movimiento ecologista al plantearnos las 3 R's? ¿No? Lo que busca es cambiar los hábitos que tenemos nosotros en la forma de consumir los diferentes productos. ¿Y con qué finalidad? La finalidad es muy simple, ¿no? Generar menos residuos, cambiar hábitos para preservar, para proteger nuestro ambiente. Entonces, ¿y por qué será importante el uso de las 3 R's? La mayoría nos preguntamos. En primer lugar, la importancia es que va a evitar el uso excesivo de diferentes recursos naturales. Segundo, va a evitar la tala y la depredación de grandes bosques en el mundo. Y lo más importante es que va a generar una cultura ambiental en las personas. Y si no lo queremos hacer ni por lo uno ni por lo otro, también lo podemos hacer porque esto de la práctica de las 3 R's genera empleo, genera ingresos económicos a las personas que lo pueden practicar de manera correcta. A ver, las 3 R son reducir, reutilizar y reciclar. Profe, ¿tiene que ser en orden? En este caso sí tiene un orden, muchachos, porque
El practicar uno o el no poder cumplir uno de ellos, el primero, conduce a practicar, a poner en práctica el segundo. Y si ya no se puede generar el segundo, tendríamos que ya vernos forzados de practicar la tercera R. Entonces, reducir. ¿Para qué reducimos? ¿Qué cosa nos pide con la primera R? Reducir. Reducir la cantidad de productos que nosotros vamos a consumir. Por ejemplo, si nosotros vamos al mercado, todo en el mercado nos dan en bolsas, ¿no? La papa que compramos en bolsa, el tomate que compramos en bolsa, todo prácticamente en bolsa nos ofrecen. Entonces, ¿en qué va a consistir tu trabajo? Va a consistir en que en vez de estar llegando a casa con un montón de bolsas que al final se van a convertir en residuos o en basura, podríamos llevar una única bolsa para poder recoger todos los productos que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, dice, consiste en disminuir el consumo de los mismos recursos naturales y también en reducir los residuos que al final van a terminar en los botaderos, en mares, en lagos, en ríos, que van a terminar contaminando el ambiente, ¿ya? Entonces, si nosotros no estamos utilizando los diferentes aparatos electrónicos que tenemos en casa, tendríamos que desconectarlos, porque estamos haciendo un consumo de energía eléctrica que en realidad no lo estamos utilizando, por gusto. Entonces, hay que consumir lo que necesitamos. Antes de comprar, hay que preguntarnos, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente lo requiero o requieren, ¿no?, para poder satisfacer alguna necesidad? O a veces pueden ser, ¿no?, algunos objetos suntuarios que no obedecen a una necesidad importante. Segundo, cuando ya no podemos reducir, nos toca reutilizar. Ese residuo que se ha generado, yo lo puedo volver a utilizar con el mismo objetivo, o sea, para poder, con el mismo fin, o también puedo utilizarlo con otro fin. Normalmente esta R lo practicaríamos cuando compramos las gaseosas, cuando se compran las cervezas, ¿no? Siempre vas con tu botellita y obviamente estás reutilizando. En un examen de admisión justo preguntaba eso, no recuerdo muy bien la pregunta, pero decía, cuando una persona se acerca con su botella a la tienda, con una botella de gaseosa, está practicando ¿qué R? La R de segunda, la reutilizar. Cuando ustedes tienen el papel en una cara impresa, podríamos volver a utilizar la cara que está en blanco. Esa es una forma de reutilizar, o ya realizando manualidades, algunos, digamos, creaciones artísticas, entre otras cosas. Y cuando ya no es posible ni el primero ni el segundo, lo que nos queda es reciclar. ¿Qué cosa es reciclar? Dice, consiste en rescatar lo valioso de los residuos para convertirlos nuevamente en materia prima. Hay que reciclar, no hay que botar, ¿no? En nuestro caso podemos tener un contenedor con la finalidad de depositar ahí las botellas de gaseosas, ¿no?, los plásticos, los PETs, o podemos tener también un recipiente donde podemos depositar las latas, entre otras cosas, y eso al mismo tiempo nos generaría empleo, nos generaría ingresos económicos, ¿ya? Entonces, estos productos se van a convertir en materia prima. Entonces, muchachos, esto es la propuesta de las famosas 3 R's o de la teoría de las 3 R's. ¿Con qué finalidad hacemos todo esto? La finalidad, ¿no? Y esta es una propuesta también que en teoría suena muy interesante, el famoso desarrollo sostenible, ¿no? A ver, si dejamos solamente la palabra desarrollo, todo lo entendemos. Hay que lograr un desarrollo económico, un desarrollo personal, un desarrollo profesional, decimos siempre. Entonces, ¿el desarrollo qué es? Siempre apunta al crecimiento, a mejorar ciertas condiciones de vida. Entonces, pero cuando nosotros incluimos la palabra sostenible, ya cambian las cosas. ¿Qué es desarrollo sostenible? ¿No? Es un desarrollo, ¿no?, que todos los estados deberían buscar. ¿Por qué, profesor? ¿Qué dice? Que el desarrollo sostenible es el consumo de los recursos naturales, ¿no?, sin comprometer que estos recursos se agoten para las generaciones que vienen. O sea, el consumo responsable, o el desarrollo sostenible, se basa en el consumo responsable de productos
con la finalidad de que estos mismos productos sigan existiendo para las futuras generaciones y que ellas también puedan gozar de estos recursos naturales. ¿Ya? Ahora, muchos dirán, ¿no, profesor? ¿Pero qué componentes tiene este desarrollo sostenible? Tiene los siguientes componentes. ¿Cuáles son los componentes, profesor? Tiene 3 componentes. Mire, tiene el componente natural. Tiene el componente, vamos a poner con este colorcito, componente económico, y obviamente tiene el componente social. A ver. Un detalle, profesor. En este mismo momento nuestro país, nuestros gobernantes están buscando formas para que el Perú alcance su desarrollo. Pero la mayoría de los países, incluyendo el Perú, se basan principalmente en la búsqueda de un desarrollo económico. Y para lograr este desarrollo económico, no importa si afectas a la naturaleza, no importa si también afectas a los hombres, a la población, a la sociedad, ¿no? Entonces, la búsqueda del desarrollo en estos tiempos está basado exclusivamente en el aspecto económico. Sin embargo, el desarrollo sostenible es un paradigma que busca el equilibrio entre los 3 aspectos. ¿Qué dice? Que para que exista un desarrollo sostenible, que el componente natural, el componente económico y el componente social tenga que existir una intersección. Y la intersección de los 3 generaría un equilibrio. Esto es lo que nosotros llamaríamos con la palabra desarrollo sostenible, o algunos también lo llaman desarrollo sustentable. Entonces, este es un reto enorme que en teoría les decía, suena muy bonito, ¿no? En teoría te está diciendo en otras palabras lo siguiente: para que tú alcances tu desarrollo sostenible, tienes que darle la misma importancia, ¿no?, a la economía, tienes que darle la misma importancia a la naturaleza. O sea, tienes que cuidar la naturaleza, tienes que cuidar tu medio natural y también tienes que cuidar las condiciones básicas de la población. Solo en ese caso vas a alcanzar el desarrollo sostenible. Pero les pregunto, esta es una idea nacida en Estados Unidos, es una propuesta al que muchos lo han calificado con el nombre de capitalismo verde, ¿no? Nos proponen esta cosa que suena tan maravillosa, pero sin embargo las empresas de estos grandes países vienen a países como el nuestro, donde su principal objetivo es esto de acá, lo económico. No les interesa contaminar ríos, no les interesa depredar bosques, sí con la finalidad de obtener el recurso que ellos necesitan. No les interesa que haya protestas, que haya gente, por ejemplo, como en Cerro de Pasco, contaminada en altos niveles con plomo, por ejemplo. Entonces, estas empresas, para alcanzar el desarrollo sostenible, tendrían que comprometerse con los 3 aspectos. Cuidar el bienestar de la sociedad, que estén contentos con esta actividad económica y que a la vez haya una preocupación por conservar las condiciones o la calidad del ambiente, ¿no? Como les decía, es una idea un tanto utópica mientras, ¿no?, las empresas no solo se centren en el aspecto económico. Pero por lo pronto, cuando les preguntan en el examen, le dicen, ¿no?, ¿en qué consiste el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible busca, ¿no?, que la gente tome conciencia, busca que la sociedad consuma los recursos naturales sin comprometer de que estos recursos naturales sigan existiendo en el futuro y que los que vienen también tengan esa dicha de gozar de los mismos recursos que nosotros tenemos. Eso busca el desarrollo sostenible o sustentable, que se sostenga en el tiempo, ¿no?, con esta generación, con la otra y con la otra, ¿ya? Muy bien, muchachos, eso sería con respecto a la clase de esta semana. Espero que haya sido provechoso para ustedes. Muchísimas gracias, muchachos, nos vemos la próxima semana.